¿Nadie? No, yo sé que sí, hermanos. Yo quiero, ¿verdad? Quiero que ustedes reciban la palabra, ¿verdad? Ya nos vamos a ir, hermanos, a descansar un ratito. A mí me tocó el tema, la vida de los primeros cristianos. Ya lo que mis hermanos exponieron, ¿verdad? Está relacionado a la vida de los primeros cristianos. Yo sé que yo no soy muy hablador, ¿verdad? No hablo mucho. Pero hoy vengo con esas ganas de decir al pueblo que nos unamos más y más cada día. Porque eso es lo que Dios quiere para con nosotros, hermanos. Hermanos, yo quiero que me voy a bajar ahí abajo, hermanos, para estar más cerca de ustedes, porque parece que estoy muy lejos y el mensaje es junto y unánime, es verdad, lo que nos han dicho. Y no sé si puede salir de su lugar, ¿verdad? Si está cansado, destírese. Le doy permiso a que se destire, siéntese y párese. No sé qué quiere hacer, pero como que estar muy todo el día de una sola pieza, ¿verdad? Como que los nervios se contraen y usted estírese, relájese para otra hora y media. No, hermanos, no, yo para hablar soy muy poco, pero yo quiero que este poco que voy a hablar, hermanos, lo agarremos. Yo sé que tanto en la mente ya no entra, ¿verdad? Yo cuando me dieron este tema y lo empecé a estudiar, ¿verdad? Todos yo creo que estudian diferentes formas. Yo, hermanos, en lo personal, cuando empecé a estudiar el día que pedí un día de no ir a trabajar y me puse a estudiar, ¿verdad? Y se me vino a la mente todos los temas que el pastor dio. Y dije yo, Señor, puse el título, aquí está, hermanos, la vida de los primeros cristianos. Y dije yo, ¿qué es lo que voy a decir? Escribí la vida de los primeros cristianos. Y había soñado de la carta y había visto las letras como estas. Hasta empecé a escribir igual que como había visto en el papel, y Dios no se equivoca porque así fue la carta que nos entregaron ayer. Y yo, para estudiar más cómodo, me senté en la alfombra, hermanos. En la alfombra, y escribí la vida de los primeros cristianos, y se me vino en la mente todos los temas que había dado el pastor y a cada hermano. Y dije yo, Señor, ¿por qué me diste un tema a mí? Si tienes grandes expositores. Dije yo, la vida de hermano Elí. Hermano Elí, con muchos años, ha estado en otras iglesias y ha expuesto más que yo. Nuestra hermana Raquel, es maestro por profesión. Nuestro hermano Marcelo, la esposa de nuestro hermano Marcelo, con una fluidez en el hablar. Y yo, Señor, como decimos allá en nuestro país, soy el más chafita de todos. Dije yo, ¿verdad? En mi corazón, en mi pensamiento, soy el más chafita de todos. Como dijo Moisés, soy tardo al hablar. Y como dijo Jeremías, soy un niño, no puedo hablar. ¿Qué puedo decir yo? Y me empecé a reír como ustedes se rieron ahorita. Solo yo estaba encerrado en mi cuarto, tirado en la alfombra. Y se me viene el panorama de cuando Juan recostó su cabeza sobre su pecho del maestro. Dije yo,
Y me empecé a reír solo y yo sentí como que alguien se estaba riendo conmigo. Y dije yo, Señor, ¿qué tú piensas de lo que yo he dicho ahorita? Pero como el Señor contesta lo que uno le pregunta, y sentí que me dijo, ¿qué le contestas tú a tu niño? Tengo un niño de 13 años, hermanos. Los maestros me han dicho que él tiene todavía el pensamiento de un niño de 8 años. Y a veces él me ha dicho, papá, yo ya no quiero ir a la escuela. ¿Por qué, mijo? Porque mis amigos se burlan de mí. Así. Y mi maestra dice que yo no aprendo, no puedo hacer nada. Así te dice tu maestra, sí. Y yo le digo, no, mijo, tú busca lo que a ti te gusta hacer, no, aunque no se te quede nada, pero tú sigues yendo a la escuela. No te dejes, tú sigues. Busca lo que algo tienes tú que poder hacer. Y eso se me viene en pensamiento. Y dije yo, Señor, si es cierto, eso es lo que tú me estás contestando ahora. Como yo le contesto a mi niño, eso tú me lo estás contestando. Pero eso, hermanos, causa risa, ¿verdad? Y entonces empecé a escribir, hermanos. Y dije yo, Señor, ¿qué voy a decir? Tú solo declara la palabra que está escrito en la Biblia. Y para eso, hermanos, quiero que abran sus Biblias en Hechos. Hechos 2. Dos 42. ¿Lo tienen, hermanos? Dice yo voy a estar leyendo, hermanos, en la NTV. Es un poquito diferente a la Reina Valera, hermano, pero el mensaje es el mismo. Dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, entre ellas la cena del Señor, y en la oración. Un profundo temor vino sobre todo ellos, y los apóstoles realizaban muchas enseñanzas milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo. Cada día se reunían en casa para la cena del Señor y compartían su comida con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutando de la buena voluntad y toda la gente, y la voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban de ser salvos. Aquí vemos, hermanos, cómo vivían nuestros primeros cristianos, ¿verdad? Nuestros hermanos que hoy ya no están con nosotros, pero dejaron una gran enseñanza. Y dice que ellos se reunían cada día en el templo y compartían su comida con generosidad. Dice en la Reina Valera, dice, y compartían, ¿cómo dice en la Reina Valera, hermanos? Y compartían sus pan con sencillez de corazón.
cada día, hermanos, ellos participaban, ¿verdad? Se reunían en el templo. Y entonces, como les acabo de decir, yo así me sentía en ese día, cuando empecé a estudiar este tema. Y miren lo que nuestros antepasados vivieron. Aquí escribí algo, hermanos. Lo que más impresiona de aquellos primeros cristianos es lo que más impresiona de los primeros cristianos es que personas no muy respetadas en la sociedad, que no eran extraordinariamente educadas ni ricas, ni ejercían altos cargos, pero que representaban algo con una tremenda confianza en sí mismo. Miren qué poderoso eran estos cristianos, que ni ejercían altos cargos, pero que representaban algo con una tremenda confianza en sí mismo. Nosotros, hermanos, deberíamos tener esa confianza en nosotros mismos. No importa cómo somos, no importa si tenemos alto estudio o no. Ese día así me sentía yo, ¿verdad? Porque yo solo llegué al cuarto primaria. Y por eso me sentí así. Dije yo, Señor, pero tú vas a poner las palabras en mis labios. Entonces vemos aquí que estos hermanos tenían confianza en sí mismos, porque en nosotros, hermanos, Dios ha depositado un espíritu, y que es el Espíritu Santo. Y usted no es cualquier cosa, hermano. Como usted no hay dos, usted es uno. Nunca ha habido otro como usted y nunca lo habrá, porque usted es uno en el Señor. Si se quieren sentar, hermanos, se pueden sentar. Algo que la mayoría de sus contemporáneos les resultaba extraño y curioso. Miren cómo lo miraban esas personas, aquellos que no eran creyentes, que no habían creído en el poder del Espíritu Santo. Algo que la mayoría de sus contemporáneos les resultaba extraños y curiosos. Ellos hablaban nuevas lenguas, nuevos idiomas, porque todos los que estaban en esa parte eran extranjeros y hablaban otros idiomas y todos lo entendían. ¿Por qué? Porque ellos tenían seguridad de sí mismos y se les quedaban mirando la gente como extraños. Y así es que no se extrañe cuando alguien le dice que usted está loco. Algo que vivían surgido en la periférica del Imperio Romano de Galilea y Judea, y que habían de transformar abrumadoramente hasta los cimientos a un enorme y aparentemente todopoderoso imperio. Cualquier coincidencia con algún acontecimiento posterior o actual de la historia no es pura casualidad. Hermanos, vemos que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, estos transformaron esas ciudades donde ellos iban. Eso era la vida de los primeros cristianos, que ellos donde iban predicaban el Evangelio y transformaron a un imperio aparentemente poderoso, dice. Y cualquier coincidencia con
algún de estos acontecimientos posterior o actual de la historia, no es pura casualidad. Hoy no es casualidad que usted está aquí, hermano. Y lo que haya pasado tampoco es casualidad. Lo que hoy estamos haciendo en este día, estos 3 días, no es casualidad, hermano, porque ellos lo vivieron también. Y hoy Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Yo no sé, ¿verdad?, cómo se siente usted en estos 3 días, pero yo me siento con una paz en el corazón, ¿verdad? Porque Él desde el principio nos empezó a hablar, y esto no es pura casualidad. 4 características que vivían los primeros cristianos. Tenían un solo corazón y una sola alma. Se ganaban la simpatía del pueblo. Imagínense. Esta característica de los primeros cristianos tenían un solo corazón y una sola alma, y se ganaban la simpatía del pueblo. Yo no sé cómo le mira el pueblo a usted allá afuera. Yo no sé cómo le ven sus compañeros de trabajo. No sé si usted es simpático en el trabajo o es uno de aquellos que se le pasa aburrido o regañando. Si es un jefe, a veces que hay que regañar, pero hay que tener carácter para regañar. Hay que tener carácter para hablar a las personas. Y estos hermanos lo tenían, por eso se ganaban la simpatía del pueblo. Estos hermanos vivían lo que tenían, porque dice que ellos se ganaban la simpatía del pueblo. Yo no sé cómo le miren a usted cuando va caminando por la calle, por las tiendas. No sé si le dicen o se le quedan viendo a aquella persona, qué carácter de esa persona, muy amable, me saludó, aunque no le contesté, pero me saludó. O cuando llega en la cajera y está una persona ahí con una cosita en su mano y usted lleva bastante, no sé si le dice usted, pasa, usted lleva una cosa. No sé si usted tiene esa simpatía, o le dice, o el que está atrás le dice, no me simpatizas. No sé qué le dirá a usted, ¿verdad? Pero algo hablan de nosotros, algo la gente ve en nosotros, como miraban en estos primeros cristianos. Significado, sí, hermanos, tenían un solo corazón y una sola alma, se ganaban la simpatía del pueblo. El significado es que nos conocemos y nos amamos, que compartimos los mismos sentimientos y tenemos un mismo proyecto y una misma idea. Eso es lo que significa, hermanos, tener un solo corazón y una sola alma. Significa que nos conocemos y nos amamos, que compartimos los mismos sentimientos y tenemos un mismo proyecto y una misma idea. De aquí en adelante, hermanos, con todo este mensaje que hemos recibido, espero que hemos agarrado y ahora los proyectos sean más fructíferos que lo que estamos haciendo hoy. Espero que los proyectos que vienen, ya vienen, el proyecto de nuestra marcha misionera en noviembre, es uno de los más grandes que vamos a tener. Viene también la ida al aniversario de Rogers. Es uno de los proyectos también que debemos estar
en el mismo sentir con nuestros hermanos de allá. Porque lo que nosotros sentimos, ellos lo sienten. Y lo que ellos sienten, nosotros también deberíamos de sentir. El número 2, hermanos, característica número 2. Todos los que habían creído, vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, según su necesidad de cada uno. En esta característica, hermanos, vemos que todo lo que tenían, todo lo que habían creído, vivían unidos, compartían cuánto tenían según su necesidad de cada uno. Hermanos, para esta característica está en Hechos 4:32. Y la gran bendición de Dios estaba sobre todo ellos. No había necesidad entre ellos, porque lo que tenían terreno o casas lo vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Imagínense, hermanos, este gran hombre, gloria a Dios por aquel hombre que vendió esa heredad y no le dolió. Bueno, yo no sé si le dolió en su corazón o no, pero imagínense despojarse uno de un campo. Solo imagínense al hermano que vendió ese campo. Me imagino que se quedó viendo a la comunidad donde él estaba y dijo: no, pues hay necesidad en mi iglesia. Muchos no tienen zapatos, no tienen ropa, no hay comida, pero yo tengo el campo y le voy a vender. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios también por algunos hermanos de aquí que han sacrificado un carro, han sacrificado algo. Gloria a Dios por aquellos que han sacrificado mucho. Pero allá les espera una gran corona, que esa corona nadie les va a poder robar. Vemos a este Bernabé, un gran ejemplo para nosotros, que él estaba en la visión. Y en ese párrafo, hermanos, muchos de nosotros hablamos bonito, pero en la práctica nos quedamos cortos. Porque a veces no sacrificamos ni un día, ni unas 2 horas para venir a la iglesia. Característica número 3. Todos los días en el templo, todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Miren pues, hermanos, la vida de estos cristianos, ahí también nosotros nos quedamos cortos.
Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. ¿Cómo viene usted cuando viene a la iglesia? ¿Cómo vengo yo cuando vengo a la iglesia? Les voy a contar una historia que yo vi cuando yo era pequeño, como mi niño, como los niños que están allá. Yo crecí en la iglesia católica. Mi papá era catequista de la iglesia católica. Y gloria a Dios por eso, porque Él metió una semilla en mi corazón y esa semilla dio fruto a su debido tiempo. Por eso yo digo, a veces me encuentro, yo soy católico, me dicen en la iglesia o en la calle. Gloria a Dios, le digo, sigue adelante y instruye a sus niños. Porque esa semilla, aunque sea chiquitita, pero esa semilla va a dar fruto a su debido tiempo. Yo veía cuando ellos entraban a la iglesia católica y allí sí nos quedamos cortos todos nosotros, porque ellos entraban y en la puerta se arrodillaban y allí oraban un ratito o rezaban, dicen ellos, ¿verdad? Pero allá en la puerta había una viejecita que ya estaba anciana, ¿verdad? Ya no podía caminar, estaba enferma y ya no podía caminar. Pero ellos ponían en práctica esta característica. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Esa ancianita ya no podía caminar, pero mandaba a un niño a la casa de mi papá y decían, allá en la iglesia pequeña teníamos un dicho: el que no viene le vamos a ir a traer con lazo. Así decíamos, el que no viene le vamos a ir a traer con lazo. Y esta ancianita mandaba a un niño y llegaba a la casa de mis papás y decían, dice tal fulana que lo vayan a traer porque ella quiere ir a la iglesia. Tempranito el día domingo ya estaba el niño ahí en la casa y ella vivía lejos. Y mi papá me mandaba a mí con otro, decía, ve y dile al hermano tal fulano que venga, porque vamos a ir a traer a la hermana Remigia, se llamaba la hermana. Vamos a ir a traer a la hermana Remigia. Agarraban una silla, lo amarraban un lazo y un necapal. No sé cómo le llamarán en otros países, pero el lazo y el necapal que va acá, cuando le llevan cargado algo. Y amarraban la silla con un necapal y se iban. Y entre dos sentaban a la ancianita ahí, a la viejita que ya no podía caminar, y lo sentaban y lo cargaban. Cargando lo traían desde lejos hasta la iglesia. Y esa viejita cuando entraba a la iglesia, no sé cómo lo hacía, pero ella con gozo entraba a la iglesia. Ahí es donde muchos de nosotros nos quedamos cortos. Y había otra ancianita que era del Príncipe de Paz. Y había campañas lejos y yo, como ya era joven, ¿verdad? Ya salía yo a andar muy lejos. y hasta allá lo miraba la viejita, 10, 11 de la noche, hasta la iglesia del Príncipe de Paz de las Majadas. El hermano Elgar conoce. Y esa viejita con una candelita tenía que cruzar ríos y subir en el oscurano. Y cuando había aire, esa viejita sola se quedaba en el oscurano. Y nosotros aquí, a veces el pastor pone en la página, hermanos, si alguien no tiene raite, por favor que avise, vamos por ellos. Nadie, hermanos. Y cuando uno pregunta, hermano, ¿por qué no vine? Es que mi carro se me jodió, hermanos. Imagínense, no vamos a ir tan muy lejos hasta allá, pero les estoy relatando algo que yo vi cuando yo venía creciendo.
ahí nos quedamos cortos de nuestros antepasados. Y no vamos a ir hasta allá donde ellos vivieron todo esto, porque ellos vivieron persecución y a nosotros no nos persiguen. Es cierto que vamos luchando, ¿verdad?, con el mundo, pero ellos caminaban en contra del mundo. Y así vamos nosotros a caminar si dejamos que el Espíritu Santo se meta en nuestro corazón. Porque yo le he visto y le conté al pastor que una gran multitud venía contra nosotros. Yo quise retroceder, pero fueron pocos los que pudieron caminar frente, porque nosotros tenemos a Jesús enfrente y es gran multitud lo que viene contra nosotros. Nosotros nos tenemos que abrir paso para llegar a la meta final, hermanos. En esta historia que les acabo de relatar, son historias que yo vi y lo viví, y ahí sí nos hemos quedado cortos, hermanos. Aunque aquí predicamos bonito, queremos que la gente se tire, que da 2 vueltas, se quede un rato ahí, no sé qué más. Pero cuando venimos irreverentes. Venimos como que aquí no estuviera Dios. Y ellos sí practicaban, aunque nosotros decimos los idólatras, los no sé qué tanto. Pero ellos entran con una gran reverencia, porque también tienen el temor de Dios en sus corazones. No más que ellos los han enseñado mal. Ellos no tienen la culpa, porque a ellos lo instruyeron mal. La culpa lo tienen los instructores, que un día van a dar cuentas a Dios. Porque si a nosotros nos hubieran instruido así, también ahí estuviéramos. Y por eso, con autoridad digo, si nosotros tenemos la oportunidad de instruyémosles bien. Porque Dios un día nos va a pedir cuenta de las instrucciones que hemos dado. La característica número 4: durante el día no cesaban de enseñar y proclamar a Jesucristo. Durante el día no cesaban de enseñar y proclamar a Jesucristo. No sé cómo es el lenguaje de usted antes de llegar al Evangelio. No sé cómo era su lenguaje. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, o después de estos 3 días, nuestro lenguaje tiene que cambiar. Porque ellos durante el día no dejaban de hablar las maravillas de Dios. No cesaban de enseñar, dice. Y venía a mi mente, si usted va a estar hablando las maravillas de Dios, va a estar hablando de Dios todo el día, no va a haber falta alguien que va a hablar de usted, que le va a tratar de loco, que le va a poner un apodo. Porque aquí está mi hermano Alex. Había una señora que trabajaba junto conmigo y el hermano Alex, que no me va a dejar mentir, ahí está, de testigo. La señora, cada vez que le pasaba algo, decía: gran poder de Dios. Así decía, ¿o no? Gran poder de Dios. Aunque sea le pasaba algo malo, gran poder de Dios.
Yo no sé, una vez, ¿verdad, hermano Alex? Se cortó. Estaba el cuero colgado y decía: gran poder de Dios. Gran poder de Dios, dijo cuando vio su dedo. Y yo no sé, no sé cómo es el lenguaje de nosotros, ¿verdad? Cuando algo nos pasa, ¿qué es lo primero que sale de la boca de nosotros? Y a esa hermana le pusieron el gran poder de Dios. Le pusieron apodo cuando no llegaba. Oh, hoy no vino el gran poder de Dios. Imagínense. Pero es algo que ella estaba declarando, el gran poder de Dios. No más que el que no comprende se le hace extraño, como lo que vimos ahí. Como cuando aquellos empezaban a hablar nuevas lenguas, todos se amontonaron para ver qué es lo que estaba pasando y decían que ellos estaban locos. Pero nosotros, hermanos, yo sé que Dios va a hacer grandes cosas, porque lo que estoy hablando es cosas que yo he vivido y lo he visto. Y dos principios, hermanos, dos principios fundamentales. Y eso es fundamento para nosotros. Uno es amar a Dios incondicionalmente. Y el otro es el amor verdadero al prójimo. Eso ellos lo practicaban, porque ellos cuando miraban la necesidad lo ayudaban, ¿verdad? Amor al prójimo es que yo puedo amar a todos ustedes y podemos trabajar juntos sin murmuración. A veces vienen cosas que tenemos que resolver en el mismo instante. Por ejemplo, si estamos trabajando en la cocina, aunque a muchos no les gusta la cocina, pero ahora los tiene que gustar. Así es que mañana les invito allá a la cocina a los que no les gusta, porque ellos tenían una sola visión, hermanos. Y entonces el amor al prójimo es que usted pueda trabajar con cualquiera que lo pongan allá. Y si hay alguna murmuración, háblense, hermanos. Yo creo que estamos exagerando, esto no va así. Trabajemos bien. Es apagar el fuego, es callarle la boca al enemigo, hermanos. Y yo dije, ¿verdad?, que no iba a hablar mucho, pero dejemos que el Espíritu Santo, si usted se quiere poner de pie, póngase, no hay problema. Y si quiere estirarse, estírese también. Aquí estamos reflexionando. A mí me gusta más reflexionar de lo que hacemos y no juzgar y recalcar, porque es fácil decir, hermanos, como dicen muchos, usan mucho el texto y es bíblico también. Sepulcros blanqueados por fuera, pero adentro apestan. Pero no lo dicen con un amor, lo dicen con una voz que causa heridas. Y a mí no me gusta causar heridas, hermanos. Si me ponen a predicar esto, yo también lo predico, pero cada día quiero tener el carácter de Cristo para poder llevarme bien con todos y amar a cada uno de ustedes como Cristo me ama a mí. Porque si Cristo me ama, yo lo amo a Él y a ustedes también, hermanos. Porque el temor de Dios está en nuestro corazón. Y ese temor de Dios no nos hace hacer cosas malas. A veces el enemigo quiere corromper nuestros pensamientos,
pero poderoso es Dios que nos ha dado poder y dominio propio para seguir adelante. ¿Cuántos no nos hemos equivocado? ¿Cuántos no hemos fallado nosotros? Aún estando en las cosas de Dios hemos fallado, hermanos. Hemos pecado porque todavía estamos aquí en la tierra. Pero yo sé que cosas grandes Dios va a hacer, porque como les contaba ayer, y no les conté a detalle los sueños porque es mucho, pero vi que íbamos cruzando, no sé con quiénes, pero son muchos los llamados y pocos los escogidos. Nuestra ropa limpia, lo único que se ensuciaba es la suela de nuestros zapatos. Y esto es para los misioneros también, porque esto era una iglesia misionera donde ellos practicaban todas estas cosas. Y cuando ellos estaban haciendo misiones, hasta los perseguían y los querían matar. Y no es la excepción entre nosotros, que va a llegar ese día, hermanos, que vamos a tener que andar con cuidado, porque nos van a querer matar. Porque las leyes que se están aprobando ahora son leyes que van en contra de la verdadera doctrina de Cristo. Entonces, yo digo que el Espíritu Santo, después de estos 3 días, si nosotros no cambiamos, nada nos va a hacer cambiar. Porque yo sé que los que estuvimos ahora vamos a ser más unidos. No vamos a tener pena pedir un raite, porque yo sé que el Espíritu Santo va a estar en su corazón. Porque lo he escuchado, hermanos, y a mi esposa se lo han dicho una vez, lo dijeron: ¿cuánto me paga para llevarle a la iglesia? Pero eso ya no va a suceder, hermanos, porque el Espíritu Santo va a transformar estos corazones y ha estado transformando. Yo sé que estos corazones que estaban antes de ayer han empezado a cobrar vida. Ha empezado la palabra a meterse en nuestro corazón. Y un día Dios nos va a elevar a un lugar más alto. Pero primero tenemos que empezar a cambiar todo lo que hay en nosotros. Los primeros cristianos del siglo I y II vivían un cristianismo muy rico, con no uno, sino muchísimas ideas que no siempre terminaban cuajando, pero alimentaban a la proliferación que defendiera cada uno de las distintas la perspectiva que se tenía sobre alguna cuestión concreta respecto a Cristo y su evangelio. Imagínense que ellos, los primeros cristianos, vivían un evangelio muy rico, que tenían muchas ideas que no siempre cuajaban, dice. Quiere decir que a veces hay muchas ideas que usted viene y le dice una idea al pastor, y el pastor a veces, si es buena, lo apruebe, y si no, no. Si hay una idea que tiene que pasar por la mesa del liderazgo, y a veces no lo aprueban esa idea, pero ellos tenían mucha idea
que a veces no cuajaba, dice, pero no por eso ellos se desanimaban, sino que ellos seguían adelante. Venían con muchas ideas que defendía cada uno, dice, de las ideas que defendían sobre la cuestión concreta al respecto de Cristo y su evangelio. Porque no todas las ideas son buenas, hermanos. Hay ideas que no se puede, que no podemos llevar a cabo. ¿Qué acciones y valores practicaban los primeros cristianos? Se reunían para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y participaban en la vida común, en la fracción del pan y las oraciones, y todos tenían un solo corazón y una sola alma. Hermanos, yo no sé, ¿verdad?, cómo lo hemos tomado estos mensajes, pero estos mensajes han sido de edificación. Quizás no somos grandes expositores lo que estamos exponiendo. Unos no tenemos mucho estudio, otros lo tienen, pero hay hombres más preparados. Pero Dios se ha complacido en usarnos a nosotros y aquí estamos. Y Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Solo seamos valientes y dejémonos llevar por las corrientes de agua viva. Metémonos a ese río que no es muy ancho, como les decía ayer, donde solo cabe usted y nadie más. Usted, si quiere ser limpio, solo métese en ese río. Solo cabe usted, porque usted se tiene que salvar en aquel día del juicio final. Porque en el río ancho, ahí no hay vida, no hay esperanza de que un día va a haber vida. Ahí todo lo contrario. Así es, hermanos, que pónganse de pie. Ya nos vamos a descansar un rato para relajar el cuerpo que ya está cansado, pero vamos a regresar con nuevas fuerzas a las 6:45 lo más tarde, ¿verdad? Porque Dios tiene algo nuevo para nosotros, algo refrescante para nuestros huesos al regreso, hermanos. Así es que vamos a hacer una oración y mi pastor va a continuar para irnos a casita a relajarnos un rato. Señor,